Bueno, yo voy a presentar el tema de implementación de algoritmos genéticos en FPGA para resolver el problema del agente viajero. Soy estudiante de cuarto semestre y mi asesor es el doctor Jesús Escobedo. Y bueno, el objetivo de este proyecto es implementar algoritmos genéticos en FPGA para resolver el problema del agente viajero y también crear un sistema en FPGA que permita resolver cualquier problema que el usuario proporcione en tiempo real, es decir, en fracciones de milisegundos. Bueno, voy a realizar una introducción de los conceptos por si hay personas que no sean del área de computación para que todos vayan entendiendo los conceptos básicos del problema del agente viajero y los algoritmos genéticos. Entonces, primeramente, el problema del agente viajero consiste en encontrar una ruta que recorra todas las ubicaciones dadas, de modo que solamente se recorra una vez cada punto. Es decir, no puede haber puntos repetidos ni puntos faltantes. Y el objetivo es minimizar la distancia total recorrida. Y este problema tiene aplicaciones reales, por ejemplo, en logística o en distribución, rutas de transporte, o incluso también en manufactura, por ejemplo, en el desarrollo de circuitos impresos. Bueno, y la complejidad del problema del agente viajero es una complejidad alta debido a que es del orden factorial, que es incluso mayor al orden exponencial. Esto es debido a que, por ejemplo, para un problema de 10 ciudades, podríamos empezar por cualquiera de las ciudades. Luego, cualquier elección que hagamos de esas 10 ciudades, después tendríamos 9 opciones distintas, después tendríamos 8 opciones distintas y por eso es factorial. Y bueno, el espacio de búsqueda es el conjunto de todas las soluciones posibles y ese está definido por la ecuación de abajo, donde está la ecuación factorial. Es n-1 porque estamos considerando que hay n soluciones iguales. Por ejemplo, si hubiera una solución para 4 ciudades que fuera 1, 2, 3, 4 en ese orden, también la solución 2, 3, 4, 1 sería la misma, solamente con una ciudad desfasada, es decir, empezando por otra ciudad. Y es entre 2 considerando problemas simétricos. Es decir, que de la ciudad 1 a la 2 es la misma distancia que de la 2 a la 1. Bueno, y el espacio de búsqueda podemos observar cómo crece utilizando esta ecuación. Por ejemplo, para 15 nodos son 43,000 millones de posibles soluciones y para 20 nodos crece a 60,000 billones. Y bueno, los problemas con los que vamos a trabajar son a partir de 51 nodos hasta 127. Bueno, y un algoritmo genético es una técnica de optimización y búsqueda que se basa en los principios de genética y de selección natural. Se crea una población, que es un conjunto de individuos, en donde cada individuo representa una solución posible al problema. Y en la parte de la derecha tenemos el algoritmo, en donde se puede observar que el primer paso es crear una población, que se crea de forma aleatoria, son soluciones aleatorias. Después se evalúa la población asignando un valor que le llaman aptitud a cada individuo, y se evalúa un criterio de determinación, que normalmente puede ser el número de generaciones o un valor de tiempo. Una generación equivale a cada uno de estos bucles, que es pasando por el proceso de selección, en donde se asignan a los padres para los individuos que serán padres para la siguiente generación. Y eso generalmente se hace dando más posibilidad de ser seleccionados a los individuos que tienen mayor aptitud, es decir, que resuelven mejor el problema, que son mejores soluciones. El proceso de cruce genera los nuevos individuos y el proceso de mutación sirve para agregar variaciones que pueden ayudar a explorar de mejor manera el espacio de búsqueda para evitar quedarse atorados en óptimos locales. Bueno, y la representación que generalmente se utiliza es la representación binaria. Se llama cromosoma a la cadena de todos los bits que componen el individuo, y ese cromosoma almacena la información de todas las variables mapeados a números binarios. Y se le llama genes a cada una de las posiciones del cromosoma. Bueno, y en esta representación binaria, que es la primera que existe para los algoritmos genéticos, podemos ver los operadores de cruce y mutación. Por ejemplo, la cruce de un punto consiste en copiar la información genética de uno de los padres en el hijo 1 y del padre 2 en el hijo 2 hasta el punto de cruce. Al llegar al punto de cruce, se intercambian los padres que aportan la información genética y de esa forma se combinan los cromosomas. Y por último, la mutación consiste en invertir el valor de un bit, pasar de 0 a 1 o de 1 a 0. Eso es para la representación binaria. Pero para la representación de permutaciones, como es el caso del agente viajero, utilizamos un arreglo de valores enteros.
Y en este caso no podemos utilizar dos operadores de cruza tradicionales porque podrían generar soluciones no válidas, lo que habíamos mencionado que no puede haber valores faltantes o repetidos. Por ejemplo, en el caso de la derecha, al aplicar el operador de cruza, en el primer hijo podemos observar que está repetido el 1 y el 6, y el 7 y el 5 no están presentes en ese cromosoma. Entonces da soluciones inválidas. Entonces, por ese problema se han propuesto operadores específicos para permutaciones. Algunos de esos operadores, por ejemplo, son la cruza basada en el orden, que es en el que es el que se muestra a la izquierda, y en ese operador de cruza se selecciona una subcadena del padre 1, se copia en el hijo 1, y después los valores faltantes se toman del otro padre en el orden en el que van apareciendo. Y hay otra variación distinta que es la cruza basada en posición, que es prácticamente igual, pero en lugar de una subcadena se toman posiciones aleatorias en un inicio. Y la mutación consiste en intercambiar la posición de dos ciudades. Bueno, y las FPGA son dispositivos de lógica programable que permiten implementar sistemas digitales y ser reconfigurados múltiples veces. Y las FPGAs han sido usadas para implementar algoritmos genéticos debido a que pueden procesar a toda la población de forma paralela. En software normalmente procesas un individuo, luego el segundo individuo y así de forma secuencial, y en las FPGAs se puede procesar a toda la población de forma paralela. Bueno, y ahora voy a comentar algunos antecedentes, ya no de operadores creados para permutaciones, sino de operadores creados específicamente para el problema del agente viajero. En 1985, Grafenstedt propuso un operador que se llama cruza heurística, en donde se parte de una ciudad aleatoria. En el diagrama de ejemplo abajo puse la ciudad 3, y en ambos padres se busca la ciudad anterior y la siguiente en el cromosoma, que son las 4 opciones que vienen en rojo. Luego se selecciona la ciudad con menor distancia de las 4 opciones. En dado caso de que la ciudad con menor distancia ya haya sido visitada, entonces se selecciona una ciudad no visitada que sea aleatoria. En 2010, Ahmed propuso el operador de cruza secuencial constructiva. En este operador se parte siempre de la ciudad 1 y en ambos padres se busca la próxima ciudad no visitada, pero de forma secuencial, recorriendo todo el cromosoma hasta encontrar una ciudad. Si se llega al final del cromosoma y no hay ciudades no visitadas, se recorre la lista ordenada de ciudades, 1, 2, así hasta el número de nodos. Y por último se selecciona la ciudad con menor distancia de las dos opciones posibles. Luego, en 2015, Kang y sus colaboradores propusieron una versión alternativa que tiene un componente bidireccional circular. Y en esta implementación se busca la próxima ciudad no visitada en ambas direcciones, tanto hacia adelante como hacia atrás, en cada uno de los padres. Y también se considera el cromosoma como una estructura circular. Es decir, si se llega a uno de los extremos y no se ha encontrado una ciudad, se continúa en el otro extremo. Y por último, se selecciona la ciudad con menor distancia de las 4 opciones. Bueno, y en 2020, el autor del operador de cruza secuencial constructiva propuso otra variante que es muy similar, pero tiene un componente codicioso. Y en este caso, si se llega al final del cromosoma y no se ha encontrado en ninguna ciudad, se busca la ciudad más cercana de todas las ciudades que no hayan sido visitadas. Es decir, se comparan las distancias de todas las ciudades no visitadas para encontrar el óptimo local, por eso se dice que es codicioso. Bueno, y ahora la metodología, la propuesta que se realizó es implementar algoritmos genéticos en FPGA para reducir los tiempos de ejecución. También implementar un operador de cruza que no haya sido previamente implementado, como es el caso de la cruza secuencial constructiva con el componente bidireccional circular, ese es el que se eligió específicamente, y realizar un sistema que permita resolver los problemas de la gente viajera en tiempo real con una interfaz de usuario, y también realizar implementaciones de varios operadores de cruza, los últimos 3 mencionados, en software y poder comparar los resultados. Bueno, entonces para la implementación en software se implementaron, como dije, los 3 operadores de cruza últimos mencionados, y los parámetros utilizados fueron los mismos que se eligieron en el artículo científico del último operador de cruza de esos 3 cuando se desarrolló, que son los parámetros de población de 50 individuos, probabilidad de cruza de 20%, probabilidad de mutación de 20%, probabilidad de cruza de 100%, el método de selección de ruleta, donde se asigna una probabilidad de ser seleccionado a cada individuo que es proporcional a su aptitud, y el criterio de determinación 1000 generaciones.
Bueno, y para la implementación de hardware se utilizó una población de 50 individuos, 25% de probabilidad de mutación, 100% de probabilidad de cruza, y el método de selección por torneo, en el cual se elige un subconjunto de individuos, por ejemplo, 2 individuos o 4 individuos, y se comparan las aptitudes para elegir el mejor. Y ese sería uno de los padres. Después se elige otro subconjunto para elegir al otro de los padres. El criterio de determinación es de 1000 generaciones. Y bueno, adicionalmente se propuso hacer una modificación al operador para que la ciudad inicial sea una ciudad aleatoria en lugar de siempre la ciudad 1. Y eso es principalmente para que haya más posibles combinaciones de soluciones nuevas generadas y no se estanque en un óptimo local. Bueno, y el diagrama, este es el diagrama del sistema implementado en FPGA. Cada uno de los cuadros representa uno de los módulos, y todos los módulos que dicen por población, quiere decir que se hace uno de esos módulos por cada individuo, y eso es para poder procesar a los individuos de forma paralela. Igual se hacen copias de memoria RAM para almacenar tanto a la distancia, a todas las distancias, la matriz de distancias, como a toda la población, todos los individuos y sus cromosomas. Se hacen copias por cada individuo para poder procesar a cada individuo de forma paralela, porque cada individuo puede estar haciendo peticiones distintas de distancias distintas y de cromosomas distintos. Bueno, y el flujo de la información comienza en el módulo UART, donde se recibe el problema desde la computadora, hacia el FPGA se envía y el FPGA lo recibe en el módulo UART. Y el módulo UART recibe los valores, los envía al módulo recibir datos, que decodifica los valores que se envían por el protocolo UART, se envían en formato de byte. Normalmente todas las distancias que estén en números enteros o con punto decimal se normalizan y se multiplican por 255 para que ocupen exactamente un byte. Y todas las distancias se envían al módulo administrador de memorias de distancias para guardarlas en todas las copias de memoria RAM. El módulo administrador de población, ambos módulos administradores de memorias RAM permiten recibir peticiones de escritura y de lectura y devolver los resultados. Y para obtener los resultados, pues mapean a cada una de las RAMs distintas. Bueno, y el módulo administrador crear individuos, lo que se encarga de gestionar los estados del algoritmo genético. Los que vimos en el diagrama del algoritmo genético, este módulo es el que los gestiona y también se encarga de gestionar las peticiones que hace cada uno de los módulos crear individuo. El módulo crear individuo se encarga de implementar dos pasos, los pasos del algoritmo genético se encarga de implementarlos para crear un individuo. Y también se ocupan generadores de números aleatorios. El módulo administrador crear individuos utiliza los números aleatorios para seleccionar a los padres de cada uno de los individuos, y el módulo crear individuo utiliza los números aleatorios para generar el proceso de mutación, que es el intercambio de dos ciudades. Bueno, por último, el módulo administrador crear individuos envía cada nuevo mejor individuo al módulo enviar datos, que los almacena, y al finalizar, bueno, al llegar al máximo número de generaciones proporcionado por el usuario, el módulo enviar datos envía al mejor individuo hacia la computadora. Bueno, y la interfaz de usuario se desarrolló en el motor de desarrollo Unity, en el lenguaje de programación C#, y la interfaz de usuario permite iniciar la conexión con la FPGA por puerto USB, permite cargar problemas del agente viajero desde archivos de texto, de bloc de notas, y enviar el problema a la FPGA y recibir y visualizar las soluciones. Bueno, esta es la interfaz de usuario. En la parte de arriba a la izquierda podemos ver la parte de conexión UART, que es la primera que debemos utilizar. Ahí seleccionamos la tasa de audio y el puerto USB. Después de realizar la conexión, lo que tenemos que hacer es, en la parte de arriba a la derecha, proporcionar una ruta donde estén los archivos y cargar uno de los archivos. En la pantalla se muestra la interfaz ya con un archivo cargado de 51 nodos. Y por último tenemos que elegir en la parte de la izquierda el número de generaciones que queremos ejecutar y dar clic en el botón resolver. Eso lo envía a la FPGA y la FPGA devuelve la solución. La solución podemos ver que en este caso tomó 41 milisegundos y la mejor solución fue encontrada en la generación 268 y podemos ver también la distancia de 433.78 unidades. Y
En la parte central podemos ver la línea que representa el camino, empieza por el color verde y termina en el color azul. Y en la parte de la derecha podemos ver el camino, cada uno de los nodos, la lista ordenada, y también podemos ver las soluciones óptimas para los 10 problemas utilizados. Bueno, y los resultados, para obtener los resultados se utilizaron 10 problemas del agente viajero simétricos, que son desde 51 hasta 127 nodos. Y los problemas se tomaron de la TSP-Lib, que es una librería de problemas del agente viajero, compuesta por 111 problemas, que es muy usada en artículos científicos. Y se realizaron 50 ejecuciones para cada problema, para calcular los valores promedio, tanto de tiempos de ejecución como de los errores porcentuales, con respecto a la solución óptima. Bueno, en la siguiente gráfica podemos ver el error promedio obtenido por las 3 implementaciones de software y la implementación en hardware en FPGA, que es la que se muestra en color verde. Y en el eje X podemos ver el incremento del número de nodos en los distintos problemas, desde 51 nodos hasta 127. En todos los casos, la implementación en hardware mostró un resultado mejor. Y el error con respecto a la solución óptima se ubicó entre 0.81 y 3.8%. El tiempo promedio, que bueno, aquí en la gráfica podemos ver cómo aumenta a medida que aumenta el número de los nodos, pero igualmente en todos los casos fue menor a las implementaciones en software y se obtuvo un tiempo de ejecución promedio entre 47 y 133 milisegundos. Bueno, y ahora en esta tabla podemos analizar los datos obtenidos y calcular los valores promedios, tanto de error como de tiempo. En este caso ya estamos utilizando el mejor resultado obtenido por software. De las 3 implementaciones estamos utilizando el mejor error y el mejor tiempo obtenido, es decir, los más pequeños. Y podemos observar que el error en promedio de los 10 problemas pasó de 11.3% a 2.14%, una reducción del 80.59%. Y el tiempo promedio pasó de 420 milisegundos a 90 milisegundos, una reducción de 79.24%. Bueno, la reducción en los tiempos, como mencionaba, se debe a que la implementación en hardware pues, nos permite procesar a todos los individuos en forma paralela al mismo tiempo. Y la reducción del error se debe principalmente a la modificación propuesta, que es iniciar en una ciudad aleatoria en lugar de la ciudad 1. Bueno, y aquí en esta otra gráfica podemos observar cómo se incrementa el tiempo a medida que se incrementa el número de individuos. En el problema más grande de todos, los problemas usados, el de 127 nodos. Y para los puntos que se ven en verde son valores obtenidos con implementaciones hechas para 10 a 50 individuos. La línea punteada verde son proyecciones realizadas con base en los datos observados, que son un incremento de 7 milisegundos por cada 10 individuos adicionales en hardware. Y bueno, eso contrasta con los 52 milisegundos observados de incremento en la implementación de hardware, por lo que a medida que si necesitáramos aplicaciones que requieran muchos individuos, la diferencia pues, se hace todavía mayor. Bueno, por último se realizó una comparación con el artículo de Ahmed, donde propone el último de los operadores de cruza. Solamente se pudo realizar con 4 artículos, que son con 4 problemas del agente viajero, que son los que coinciden, 4 problemas simétricos entre 51 y 127 ciudades. Y bueno, comparando con ese artículo, el error disminuyó 85.1% y los tiempos de ejecución 85.01%. Bueno, y por último, como producto de investigación, se realizó un artículo científico por el doctor Jesús Escobedo y se envió a la revista de Computación y Sistemas del Instituto Politécnico Nacional. Ahorita está en el proceso de revisión. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección de conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las conclusiones, podemos concluir que se implementó el sistema en FPGA y se probó hasta un máximo de 127 nodos en tiempo real, siempre en milisegundos, se obtuvo la respuesta. La reducción del error fue del 80.59%, la reducción de los tiempos de ejecución del 79.24%. Las modificaciones propuestas al operador para partir de una ciudad aleatoria demostraron ser efectivas. Y a medida que aumenta el número de individuos, pues crece todavía más la diferencia entre hardware y software. Bueno, y como recomendaciones y trabajos futuros, algunas opciones que se podrían realizar para modificar el sistema
es implementar una FPGA con mayor capacidad que permita manejar más individuos. Otra opción podría ser realizar una implementación que tenga islas con migración, población mediante islas con migración, que ha mostrado tener buenos resultados en artículos científicos. Y eso básicamente lo que hace es tener separadas a las poblaciones para que si una población converge, no afecte a las demás. Converge prematuramente, es decir, se atasca en un óptimo local. Bueno, otra recomendación es trasladar el sistema de una arquitectura cliente-servidor, trasladar el sistema a una arquitectura cliente-servidor, como podría ser crear un software cliente, una página web y un servicio web que responda a las peticiones desde cualquier parte. Y para eso la FPGA estaría conectada de forma paralela al servidor por el puerto USB. Y otra recomendación que podría hacerse a futuro sería implementar, en lugar de la distancia entre coordenadas 2D, utilizar puntos geográficos reales y darles un servicio web de terceros que nos permita dar las distancias por carretera o los tiempos por carretera estimados por ese servicio. Y utilizar esa información para llenar la matriz de distancias y luego operar el sistema con esa información. Bueno, y eso es todo de mi parte por la presentación. Gracias por su atención. Y podemos pasar a la sección de preguntas. Gracias, Luis. Muy buena tu presentación, muy corta y Gracias. certera. Gracias. Ajá. Eh, bueno, antes de comenzar por las preguntas, les tengo que recordar que hoy es la última clase y como habíamos mencionado de que los que los que preguntan más van a tener mejores calificaciones. Así que hagan sus preguntas, por favor. Yo tengo una. Sí, adelante. Bueno, en realidad son dos, pero bueno, empiezo Sí, con una. Am, Entiendo que una es con hardware, sí, pero la otra es por software. sí. A mí me gustaría mucho ver la relación que hay o la diferencia de tiempos también, por ejemplo, con otro tipo de algoritmo, que por ejemplo una simulación de recorrido simulado para TCP Sí, o esa es una. La sí, otra de es acuerdo. que también, ¿por qué no usar un método de software también asincrónico para ver qué tanto es la diferencia del hardware con el software? Porque la comparación también no es justa, porque estás usando un método normal con uno paralelo, entonces pues, sería más Sí, real bueno, el el dato. propósito del proyecto es precisamente hacerlo paralelo para poder reducir los tiempos de ejecución. Sí. Y sí se pensó también hacerlo en software con procesamiento paralelo, pero una de las dificultades es que, por ejemplo, en estos operadores se requieren hacer muchas consultas de distancia a la matriz de distancias. Y Sí. eso, si lo implementas en software, aunque haya procesos paralelos, es difícil que hagan consultas a los mismos datos en una única memoria RAM. Y por ejemplo, en la FPGA hay estructuras que se llaman memoria RAM de bloque, Ujú. que en esta implementación se ocupan 200 distintas. Son 50 individuos, 100 para la matriz de distancias y 100 para las poblaciones. Y esas lo que permiten es que por cada bloque de memoria RAM permite cada ciclo de reloj hacer dos consultas. Ok, Entonces es como lo que se buscaba, reducir los tiempos. ok. Es mejor, supongo. Bueno, y la otra es probarlo para sistema, ¿por qué no se probó para sistemas que no son homogéneos? Es decir, para, no sé, tal vez agregarle algún obstáculo a las distancias o alguna inclinación o no sé. Para, bueno, si se va a utilizar para carreteras, pues sería lo óptimo. Sí, tienes razón. Esa está en las recomendaciones y trabajos futuros para implementarlo más bien con distancias por carretera o tiempos estimados por carretera, pero si no, no seguir con esta implementación que es para distancias 2D. Sí, entiendo que Sí, es de acuerdo. mucho más complicado. Bueno, Bueno, a final de sería cuentas, todo. no, Ajá. sí, nada más quisiera responder que a final de cuentas no Sí, es más complicado. O sea, obtener esa información, si es más complicado, se pueden utilizar servicios web de terceros para tener las distancias estimadas, pero una vez que ya las tienes, en realidad el algoritmo sigue siendo el mismo. Solamente rellenas la matriz de distancias con distancias
de carretera o con tiempos promedio, pero solamente sería rellenar la matriz de distancias y operaría igual el sistema. Ok, bueno, sí, sí. También teniendo en cuenta penalizaciones por altitudes y todo ese tipo de vueltas. Pero sí, Sí, de acuerdo. la verdad está muy, muy completo. Felicidades Muchas y gracias. 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 ¿Alguien más tiene otras preguntas? ¿Ninguno? Yo, doctor. Este, entonces, em, tu proyecto se basa como en un algoritmo de logística, ¿podría Sí, decirlo de esa sí, forma? sí, es Ok, logística, es para reducir los tiempos de transporte para problemas que requieran hacer muchas escalas. Pero tiene otras aplicaciones, por ejemplo, en manufactura o en cualquier sistema que se tenga que recorrer muchos puntos, como los circuitos, la elaboración de circuitos impresos, otras aplicaciones en manufactura también tiene. Pero sí, principalmente aplicada para transportes. ok, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? Sí, tengo una. Adelante. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para probar que no se han llegado a un, ¿cómo le llaman? A un punto, ¿cómo se llama esto? Óptimo Óptimo local. local. Ajá, Sí, exactamente. no se está utilizando un criterio, solamente está dejando de evolucionar a la población y se está utilizando un criterio de determinación para, para finalizar el algoritmo, que son las 1000 generaciones. No se está utilizando ningún criterio para ver si se queda en un óptimo local, pero sí es una opción válida y mm, algunas implementaciones que han hecho para criterio de determinación, medir justamente lo que dices de si se queda en un óptimo local y utilizar eso como criterio de determinación también sería válido. Ajá, precisamente porque precisamente con eso se podría checar justamente la eficacia, ¿no? Más bien la Sí, eficiencia, ¿no? Del sistema como sí. tal, porque de otra Sí, manera se tienes podría razón estar. para modificar el sistema con base en esos resultados y que no se atasque en óptimos locales, o también para, incluso con el mismo sistema, que si se atasca en un óptimo local, se termine antes la ejecución y no se gasten más milisegundos. Ajá, exacto. Y también justamente para hacer la comparativa contra otros, ¿no? También sería Sí, buena, ¿no? Porque si sí, se de queda acuerdo. en un óptimo local, como qué puedo decir o cómo puedo mostrar justamente que es mejor con respecto a otros. Sí, Sí, a pesar de que tarde mucho, pero no es justamente la mejor opción, que es lo sí, que se busca, ¿no? sí, Y de no acuerdo. sé, por ejemplo, en el trabajo no sé si tenga relación, o bueno, se supone que sí, pero podría ser un criterio no meterlo de teoría de grafos, ¿no? En dado caso, para hacer la comparativa. Sí, sí, de acuerdo. Gracias por las recomendaciones. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Ninguno? Sí, yo, Adelante, Dante. nada más la pregunta es, ¿hay algún tipo de restricción con respecto a con tu algoritmo que realizaste? Una, y la dos, ¿cuáles fueron como las dificultades que encontraste para ir desarrollando tu algoritmo? De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Sí, la restricción principal es hasta un máximo de 127 nodos. Eso es la restricción principal, es lo que alcanza a resolver el algoritmo con base en las memorias RAM que tiene y la cantidad de datos de distancia que puede guardar. Es hasta 127. Y sí, dificultades encontradas justamente con eso de guardar múltiples copias de memoria RAM y hacer las solicitudes para cada individuo a cada una de las copias de memoria RAM, yo creo que fue una de las principales complicaciones, bueno, o dificultades encontradas para llevarlo, para poderlo implementar.
Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces voy a hacer una. Tú dices que propones que el punto de inicio del viaje es aleatorio, ¿verdad? Sí. Ajá, y en una de las recomendaciones dijiste que puedes poner digamos, el punto que puedes hacer como que vía por internet, que Ah, ese servicio, ¿no? Para trazar la ruta. sí. ¿Cómo afectaría eso el desempeño de tu algoritmo? Bueno, eso es para poder generar una mayor variedad de soluciones y encontrar más fácilmente una solución y no atascarse en un óptimo local. Pero después sí habría que considerar, obviamente, al hacer la implementación, para que una vez que ya tengamos una solución, se desplace el cromosoma hasta para empezar con el punto de inicio de las solicitudes por el servicio web, desplazar la solución, o sea, sería la misma solución, solamente desplazarla para que esté en el orden correcto para el usuario. Ah, muy bien, ya. O sea que eso fue nada más como para un método para comparar, ¿verdad? O para Sí, bueno, un optimizar. método para mejorar los resultados para que no se quedara atascado, porque por ejemplo, si siempre partimos de la ciudad 1, no hay tantas combinaciones que se puedan generar. En cambio, si partimos de la ciudad 3, o sea, porque depende del punto donde empieza el Mm, algoritmo, las soluciones que puede crear. sí, ya. Entonces, para crear más soluciones, para al final sí habría que recorrer el arreglo para empezar por la ciudad que el usuario dio, pero en realidad es la misma solución solamente recorrida. Al finalizarla habría que recorrer la solución, o sea, la lista de ciudades, por ejemplo, Mm, si el usuario ya. puso la ciudad 1 y tenemos una solución que es 4, 1, 2, 3, bueno, habría que recorrer la 1 hacia la izquierda para que empiece por el 1. Ah, Pero muy solamente bien. sería un corrimiento de las ciudades que se podría realizar sin problema. Sí, ya, ya. Sí, muchas gracias. Muy claro. Sí, por nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? O ya terminamos la sesión. Bueno, viendo que ya nadie tiene más preguntas, pues terminamos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy clara. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la asistencia. Bueno, Y gracias. entonces, entonces vamos a terminar la sesión y pues ya esta es la última clase de la materia y pues el lunes les hago llegar a sus resultados.